Yo quiero cantar esa adoración, aunque está en inglés. Maranata puede traducir la palabra. Póngase en modo de adoración en su corazón. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, el Maestro de los Maestros. You are the great I am. Tú eres el gran yo soy. Aleluya. 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 You are my mighty God. Tú eres mi Dios todopoderoso. My great I am. Mi gran yo soy. Aleluya. 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 You are my mighty God. Tú eres mi Dios todopoderoso. My great I am. Mi gran yo soy. Aleluya. 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 Jesus, you are my mighty God. Jesús, tú eres mi Dios My todopoderoso. great I am. Mi gran yo soy. Aleluya. 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 You are my mighty God. Tú eres mi Dios todopoderoso. My great I am. Mi gran yo soy. Aleluya. 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 You are my mighty God. Tú eres mi Dios todopoderoso. My great I am. Mi gran yo soy. Aleluya. 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 You are worthy to be praised. Señor, tú eres digno de ser exaltado. You are worthy to be praised, Lord. Señor, tú eres digno de ser exaltado. You are wonderful. Tú eres maravilloso. You are worthy to be Tú eres praised. digno de ser alabado. You are worthy to be praised, my Tú Lord. eres digno, Señor, de ser You are exaltado. worthy to be praised. Digno de ser exaltado. You are wonderful. Eres maravilloso. You are worthy to be Eres praised. digno de ser alabado. You are worthy to be praised, Tú eres Jesus. digno de ser alabado. Oh, you are worthy to be praised. Digno de ser alabado. You are wonderful. Eres maravilloso. You are worthy to be Eres praised. digno de ser exaltado. Gracias, Señor. Vamos a seguir con... Yo quería hablar hoy de por qué Dios destruyó a Sodoma A Sodoma y y Gomorra. Gomorra, pero hace como una hora el Espíritu Santo me cambió el tema, pero estamos en el mismo tema, pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos a seguir con el mismo capítulo. Yo no sé hasta dónde Dios va a seguir con ese capítulo, pero vamos a seguir con el mismo capítulo Génesis 18. Génesis 18.
Versículo 1. Porque en Habacuc 2, versículo 1, Habacuc dit comme ça, la camper sous garde pour le ça dit. En el libro de Habacuc 2:1 dice así: estaré yo sobre mi guarda a ver qué me dice el Señor. Ça veut dire qu'on continue avec le même thème, non? Eso significa que estaremos siguiendo con el mismo tema En tant qu'intercesseur, como intercesores. une position pour nier, Tenemos que tener una posición pour nous attendre ça dit besoin de nous. para escuchar lo que Dios nos quiere decir. En tant qu'intercesseur, Como intercesores, l'aurait le dit, cuando tú llamas al Señor, la répondre. Él te va a contestar. En tant qu'intercesseur, Como intercesores, et pas seulement prier pour prier, tú no tienes que, o sea, no te toca solamente orar, mais en tant qu'intercesseur, pero como intercesores, faut attendre à des visitations de Dieu. tú tienes que tener la expectativa de que Dios te va a visitar también. Ça me dit important mot visitation, Esa palabra es muy importante, visitación, parce que en tant qu'intercesseur, porque como intercesores, l'aurait le dit, cuando tú llamas a Dios, l'on prie Dieu, cuando tú oras a Dios, Dieu visite on. Dios te va a, un día Dios te va a visitar. Et Dieu toujours visite. Y Dios siempre te visitará. Parce que lui promet ça n'a pas le dire, il m'a répondu. Porque es su promesa, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Les Dieu répond non. Cuando Dios te contesta, Des fois il peut répondre avec une parole. a veces Él te puede contestar con una palabra. Des fois il peut répondre avec une visitation. Y también, y a veces te puede contestar con una visitación. Ensuite, nous allons parler de visitation de Dieu. Esta noche vamos a hablar de la visitación de Dios. Comment pour reconnaître visitation ¿Cómo de Dieu? reconocer la visitación de Dios? Qui ça Dieu pas tant en haut? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ustedes? Comment on mis son visitation ¿Y de Dieu? cómo tú puedes no Perder. ¿Y cómo tú pierdes? Sí. ¿Y cómo puedes perder la visitación de Dios? Ou capable le Dieu. Claro que tú puedes llamar a Dios. Mais dans la Bible, elle dit comme ça, Dieu dit, il parle une fois, il parle deux fois. Pero en esa misma Biblia dice así que Dios habla una vez y habla dos veces. Mais l'homme n'a pas compris. Pero el hombre no entendió. Il n'a pas percevoir. El hombre no pudo percibirlo. Ça veut dire l'homme n'a pas de visitation. Eso significa que el hombre perdió esa visitación. Mais Dieu toujours visité. Pero Dios siempre nos está visitando. Mais des fois, nous perdons visitation. Pero a veces perdemos esa visitación. Et des fois, le visiter nous plus qu'une fois. Y a veces Dios nos visita más de una vez. Mais nous perdons visitation. Pero perdemos esa visitación. Soy à cet esprit maintenant que Esta noche el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón parler de visitation para hablar de sus visitaciones. parce que grand pile dans nous Porque hay muchos de ustedes, de nosotros. hay muchos de nosotros. Le m'a parlé nosotros, on va parler de l'église là seulement. Cuando estoy hablando de nosotros, no estoy hablando solamente de la iglesia. On parle dans petite dans l'église en général. Estoy hablando de la iglesia en general, en el mundo entero. Cet esprit dit comme ça en pile en petite qui perd visitation. El Espíritu Santo dice que muchos de sus hijos pierden su visitación. Il dit visiter en pile fois. El Espíritu Santo dice que muchas veces Él nos visita, mais nous perdons visitation. pero perdemos esa visitación. Même Jean Job dit comme ça, dit parle une fois, deux fois. Así mismo en el libro de Job dice que yo hablo una vez y hablo una segunda vez, Mais l'homme pas comprendre. pero el hombre no entendió, Il pas percevoir la No. visitation. percibió la visitación. À soi, prêter attention Esta noche presten atenciones parce que Dieu veut parler à cœur. porque Dios quiere hablar con su corazón. Il veut corriger un erreur que tu as fait. Dios quiere corregir un error que estaba haciendo. Parce qu'il visite en pile fois, Porque muchas veces Dios te ha visitado, on perd visitation. pero tú la perdiste.
Dans Luc 19, verset 44. En el libro de Lucas, San Lucas 19:44, San Lucas 19. Lucas 19, versículo 44. Lucas 19:44. Vamos a leerlo. Y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Là encore, c'est Jésus-Christ qui t'a parlé. Ese versículo era eso mismo que estaba hablando. Il t'a parlé avec peuple Israël. Jesús estaba hablando con el pueblo de Israel. Et nous connaissons peuple Israël là, c'est peuple de Dieu. Y sabemos muy bien que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Jésus n'a pas bouche, il dit comme ça que le peuple là, il va passer par une destruction parce qu'il n'a pas reconnaître visitation. El mismo Jesús dijo que el pueblo va a pasar por una destrucción porque ellos no se dieron cuenta del momento en que Dios los visitó. Il dit visitation là. Visitation là. Está hablando de su visitación. Il dit comme ça, il n'a pas reconnaître visitation là. Jesús dijo que ellos no se dieron cuenta de su visitación. Ça veut dire qu'il est possible pour Dieu visiter. Eso significa que es posible que Dios te puede visitar Et on perd y visitation. no te das cuenta de esa visitación. Et peuple Israël là, nous connaissons le peuple de Dieu. Y sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Il y a qu'on a prié en pile. Ellos oraban mucho. Il y a en pile prophétie. Ellos tenían muchas profecías. Il y a connaît un Messie qui va venir. Ellos sabían que un día iba a venir el Mesías. Mais le Messie est venu. Pero cuando vino el Mesías, Il a manqué le Messie. Il a ellos no visitation. se dieron cuenta de la Ça veut visitación. dire possible pour dans l'église. Eso significa que es posible que en la iglesia, Il est possible pour dans l'église. es posible que Il est possible pour dans l'église. es posible que ustedes estén en la iglesia Et on prie en pile. y tú oras On mucho obtient des promesses dans mes y Dieu. tú estás esperando promesas de parte de Dios. Et les promesses là venir. Y cuando llega la promesa On manque y visitation. no te das cuenta, Parce que promesse là, porque esa promesa il va venir pour compte lui. no va a llegar sola. Son personne qui a venir pour promesse. Es una persona que te va a dar esa promesa. Ça veut dire Jésus-Christ. Eso significa que Jesús C'est lui-même qui a toute réponse prière nous yo. es el que tiene todas las respuestas a nuestras peticiones. Ça veut dire l'elle visito Eso significa cuando Jesús te visita, sous miss visitation. si tú no te das cuenta de esa Ou visitación, miss sale pote pour yo tout. tú vas a perder todo lo que Él te ha traído. Amen. Dame con ce qui n'a pas suivi jusqu'à Yo quiero saber si ustedes me están siguiendo hasta ahora. Amén. 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 ¿Entienden? Amén. Amen. Amén. Es muy importante para que Amén. yo sepa si ustedes realmente están recibiendo, ¿entienden? Amén, amén. Les m'a enseigné, Cuando yo estoy enseñando, m'a jamais vraiment écrit ça, m'a enseigné. realmente yo no escribo nada de lo que yo voy a enseñar. Seulement qu'à écrit verset yo, Solamente escribo los versículos que cet esprit était bon moi comme référence. que el Espíritu Santo me había dado Comme référence, como referencia, même toujours chose libre à parler dans moi. pero yo siempre creo que el Espíritu Santo va a hablar a través de mí.
Parce que ça m'a fait là, porque lo que estoy haciendo ahora, je vais choisir faire. yo no lo escogí, C'est Dieu qui est pour faire, sino Dios me llamó para hacerlo. mais toujours respalde à moi. Siempre Dios me respalda cuando lo estoy haciendo. Et me connaît que pour que ça dire, Y yo sé cuál es el por qué Dios me ha llamado. c'est l'important pour me connaître ce qui monde qui m'a expliqué, ce que je comprends. Entonces, eso sí, ¿cómo? L'important pour me connaître ce que monde je comprends. Es importante para mí cuando yo le estoy enseñando a ustedes que ustedes reciban, entiendan lo que le estoy diciendo. Parce que les paroles là pour dire, Porque la palabra te va a abrir los ojos. les dire toucher un terme, Cuando Dios habla de un tema, et parce qu'il veut faire un bagage. es porque Dios quiere hacer algo. Les dire parler de visitation, Cuando Dios te está hablando de visitación, est-ce que parce qu'il a punto pour la visiter. es porque Dios está a punto de visitarte. Il va vouloir perdre visitation. Dios no quiere que no te des cuenta cuando Él te visite. De gain pile visitation de Dieu à travers vie pendant ma marche avec Dios Dieu. me ha visitado muchas veces durante toda mi vida. Durante toda mi vida. Desde que ma marche avec elle, Desde que yo empecé a caminar con Él. même l'eau prier en pile, même l'eau qu'a prier en pile, Puedes orar mucho, mais il faut connaître que Dieu tout visiter. pero también tú tienes que entender que también Dios visita. Si vous priez en pile, vous ne pouvez jamais recevoir la visitation de Dieu. Si tú oras mucho y nunca has recibido una visitación de parte de Dios, Je assure que vous avez mis visitation. yo te aseguro que tú no te diste cuenta de la visitación de Mais Dios. Dieu te visite. Pero Dios te había visitado. Parce que visitation, en pile fois, elle ne peut pas paraître comme visitation. Porque la visitación muchas veces no va a parecer como una visitación. Dieu va essayer que il va prouver que Dios va a probar tu corazón. visitation qui vient que vous pas consorte avec spirit. La visitación puede llegar o sea, Non forme que pas spirit. en una forma que tú no esperabas. Et ça qui fait peuple Israël a été mis visitation. Es la razón por la cual que el pueblo de Israel no se dio cuenta cuando Dios los visitó. Parce que pas de conseil d'obtenir Jésus. Porque no era así que ellos no esperaban esa visitación de esa forma. Ils pas d'obtenir Jésus conseil Jean Ellos no estaban esperando a Jesús de esta forma. Ça c'est l'important pour connaître les visiteurs. Eso significa que es muy importante que tú te des cuenta cuando Dios te visita. Habakkuk 2, verset 1 dit, El libro de Habacuc 2:1 dice así: il dit, ma brité sous garde, moi, sobre mi guarda estaré atento a ver qué me dice el Señor. Ça veut dire pour reconnaître visitation. Eso significa, para que tú reconozcas esa visitación, Faut toujours une attitude d'espérance. siempre tiene que tener una actitud, como que la expectativa de que Dios te va a visitar. Que Dieu va parler à vous. Que Dios te va a hablar. Quand Habakkuk dit. Como dice Habacuc. Ça veut dire, en tant qu'intercesseur, Entonces, como intercesores, il faut une expectative que Dieu va parler. Tú tienes que tener la expectativa de que Dios te va a hablar. Pour pas manquer visitation. Para que no te des cuenta cuando Dios te visite. Para que no te des cuenta. Pour pas perdre visitation. Para que no pierdas esa visitación. Nous sommes dans Génesis, verset 18, chapitre 18, verset 1. Acabamos de leer en el libro de Génesis. Nos vamos a leer ahora en el libro de Génesis 18. Génesis 18, del 1 hasta el 2.
Génesis 18. Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlo y se postró en tierra. Sí. Y dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerzas su corazón y luego seguirán su camino. Ok. Nous avons parlé de visitation. Estamos hablando de visitación, ¿verdad? Nous toujours dans le chapitre 18, Abraham comme intercesseur. Aún estemos en el capítulo 18 del libro Génesis. Nous avons parlé d'Abraham qui est un intercesseur. Estamos hablando de Abraham, que fue un intercesor. Et comment Dieu t'a visité. Y cómo Dios lo visitó. Abraham te kon prier. Abraham oraba. Abraham pas de bien petit. Abraham no tenía hijo. Ça veut dire te kon prier tout. Eso significa que él oraba mucho. Il te kon a demandé bon Dieu ce qu'il a bon petit monde. O sea, orando para que Dios le dé un hijo. Et un jour Dieu visité. Y un día Dios visitó a Abraham. N'a suivre là que Dieu pas vraiment frappé notre pote Abraham physiquement. Podemos ver ahí que Dios realmente no tocó la puerta de Abraham. Mais Abraham te levé tête li. Pero Abraham al levantar sus ojos, Li ouais au mieux il courir al joindre. vio que vinieron unos hombres y salieron corriendo a recibir a los hombres. Et li invité au mieux entrer la caille. Y Abraham invitó a los hombres a que se entraran a su casa. Dieu visité Abraham. Dios visitó a Abraham. Mais Dieu pas dit à Abraham va entrer la caille. Pero Dios no le dijo a Abraham, o sea, Dieu pas dit à Abraham vin la caille. Dios no le dijo a Abraham, bueno, yo no vengo a tu casa hoy. No, algo así. You know, vine à tu casa, you know. Sí. Dieu pas dit à Abraham que je dis vin la caille. Dios no le dijo a Abraham que él viniera a su casa. Dios no dijo a Abraham que yo vine a verte hoy. Ah, ok. Sí. Mais dans la Bible, Pero en la Biblia, il dit que Dieu apparaît pour Abraham dans le premier verset. en la Biblia dice así, cuando Dios se le apareció a Abraham, Dieu vient visiter Abraham. Eso significa que cuando Dios visitó a Abraham, Dieu pas dit que je dis viens visiter. Dios no le dijo a Abraham, bueno, hoy yo vengo a visitarte. Mais Abraham te reconnaît visitation. Pero Abraham se dio cuenta de la visitación. Il te une attitude. Y tenía una actitud. Lever tête li. Se levantó, o sea, alzó sus ojos. Il courir al joindre. Y salió corriendo a recibirlos. Il dit que Abraham prostré devant eux. Dice que Abraham se postró en tierra.
L'important pile parce qu'on a étudié la vie d'Abraham Es muy importante porque estamos estudiando la vida de Abraham. et on a étudié Abraham dans un point comme un grand intercesseur. Estamos estudiando la vida de Abraham como un intercesor, como un gran intercesor. Et c'est qui c'est père de la foi. Que es Abraham, es padre de la fe. Ça veut dire nous apprenons pile des pères de Eso la foi. significa que podemos aprender mucho de ese padre de la fe. Les visitations arrivées, Cuando llegue la visitación, Abraham te reconnaît la visitation. Abraham se dio cuenta de esa visitación. Il était une attitude, il était courir à la Y rencontre. él tenía una actitud, dice la Biblia, que él salió corriendo a recibirlos Il prostré devant. y se postró en tierra. Ça veut dire l'adorer. Eso significa que él los adoró. Abraham son adorateur. Abraham es un adorador. Il n'est pas seulement intercesseur, Abraham no era solamente un intercesor, mais il est un adorateur. sino también él era un adorador. Ça veut dire premier ça le fait. Eso significa, ¿cómo? Premier ça le fait. La primera cosa que él hizo, Il courir à le salió corriendo a recibirlos puis il worship. y luego empezó a adorarlos. Après ça, il dit, Y luego Abraham les dijo, il dit ce qui nous voulait passer entrer la caille. bueno, ustedes pueden entrar a mi casa Il dit laver pied, non? para lavar sus pies. Dans le temps ancien, ça, En el tiempo antiguo c'est une coutume era una costumbre parce qu'il n'y a pas de machine. porque no tenía, aún no había carro, guagua, no había nada de eso. Et pas de terre qui était faite, vraiment pas de route qui était faite. Y los, ¿cómo se dice? Las calles ya no estaban hechas en aquel tiempo. Moun yo te kon marcher a pied. Cuando la gente caminaba, Et pied yo te kon sale avec se poussière. ensuciaba sus pies con el polvo. Et ton coutume les arrivé la caille. En aquel tiempo era una costumbre cuando una persona llegara a su casa, La caille, en su casa, l'homme arrivé la caille. cuando una persona llegue en tu casa, L'homme vient visiter. cuando una persona venga a visitarte, Premier sorte fait. lo primero que tenía que hacer Et pour te offrir de l'eau pour laver pied. es lavar su pie, Et offrir de l'eau pour laver pied. ofrecerle agua para lavar sus pies. Darle agua para lavar sus pies. Darle agua. On va continuer à suivre jusqu'au niveau. Yo no sé si todavía me están siguiendo. Dans le monde spirituel, En el mundo espiritual. et m'a tourné dans les bon Dieu te relé Moïse, Cuando Dios había llamado a Moisés, il dit Moïse retire sandales qui dans pied là. Dios le dijo a Moisés que se quitara los zapatos, Parce qu'il dit koto campé ya, porque la tierra donde él estaba parada est une terre sainte. era una tierra santa. C'est dit dans le monde spirituel là, nous parler de laver pied, Eso significa en el mundo espiritual, cuando hablamos de lavar los pies, n'a parlé de retirer péché, faut limpier devant Dieu. estamos hablando de lavarse, quitar todos los pecados, ser santo delante de Dios. Le Dieu dit Abraham retire sandales qui dans pied là, Cuando Dios le había dicho a Abraham, ¿a qué? retire sandales qui dans pied yo. Abraham. Elle dit Moïse retire sandales qui dans pied yo. Cuando Dios le había dicho a Moisés que se quitara los zapatos Dans pied yo, en sus pies, il dit le côté à saint. y Dios le dijo que ese lugar era un lugar santo. C'est-à-dire Abraham te adoré Dieu. Eso significa que Abraham adoró a Dios. Et Abraham offrit de l'eau pour laver pied. Y Abraham les ofreció agua para que se lavara Pied. sus pies. Après ça, Abraham dit comme ça, il a mangé pain ensemble avec lui. Ahora Abraham les dijo, Il dit après,
nunca mangé pain. Y luego Abraham les dijo, ahora sí que pueden comer conmigo. Li premier verset, verset côté il dit laver pied, entrer la caille pour laver pied. Ok. Mandaré tener, ok, versículo 4. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerzas su corazón. Non, well, expliquer dans le monde spirituel là, que ça veut dire. Yo les voy a explicar en el mundo espiritual qué significa eso. Là, en visitation, les dit visito qui ça que Dieu attend. Cuando Dios te visita, ¿qué es lo que Dios está esperando de ti? Dieu a espéré faut une attitude que t'attend. Dios espera que usted tenga una actitud de esperanza. Il faut adorer Dieu. Y tienes que adorarle. Il faut pas en péché tout. Y tú no puedes estar en pecado. Parce qu'il parlait de laver pied, dans même scène ça, il parlait de laver pied. Porque en el mismo escenario, Dios no está hablando de lavar los pies. Avant que visitation commence. Antes que inicie la visitación. Avant qu'il mange pain ensemble avec la caille. Antes que Dios coma pan con ustedes en tu casa. Là, on parle de pain. Cuando estamos hablando de pan, no pas parler de pain physique là. No estamos hablando de pan de pan físicamente. De pan físico. De pan físico. On parle de révélation de rema de Dieu. Estamos hablando de la revelación de Dios, de rema de Dios. Et ça fait dire que ça bat non pain de ce jour. Es por eso que Dios dice que nos dé pan, el pan de cada día. Non, il va parler de pain pour manger. Él no está hablando del pan de comer. Parce qu'il dit, homme, pour manger, il faut travailler. Porque dice que para que tú comas, tiene que trabajar. Ça dit, pain, ça dit qu'on est que les hommes aussi supposés chercher pain pour manger. Eso significa que Dios sabe que ese pan para comer, tú tienes que trabajar para conseguirlo. Mais pain qui vient du ciel, là, pero el pan que viene del cielo faut pas en péché pour recevoir. No puede estar en pecado para recibir ese pan. Faut gagner lavement des pieds qui fait avant. Primero tienes que lavar tus pies. Faut gagner lavement des pieds qui fait avant. Primero tienes que lavar sus pies. Après ça, on a qu'à compartir pain ensemble. Y luego van a poder compartir, o sea, Dios va a poder compartir el pan con ustedes. Dans Révélation 3, verset 20. En el libro de Apocalipsis 3, 20. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Verset 20. Apocalipsis 3, 20. Dice así. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a leerlo de nuevo. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso significa que Dios nos dice que está a la puerta y está tocando. Dios dice, si alguno oye mi voz, porque es posible que aunque Dios esté tocando la puerta, que nadie oye. Es por eso que Dios dice, si alguno
oye mi voz et yo ouvre porte là, y me abra la puerta, Dieu pas pour ouvrir porte là. Dios no va a abrir la puerta. Et ou même qui pour ouvrir porte là. Eso te toca a ti. Eres tú que tienes que abrir la puerta. Dieu a tout cas porte là. Dios va a tocar la puerta. Mais responsabilité pour ouvrir Pero porte là. es tu tarea, es tu responsabilidad para abrir la puerta. Et si ouvrir porte là, Y si tú abres la puerta, il dit m'a pas entrer avant à la carreau m'a céner ensemble avant manger ensemble. okay, él dice que entraré a tu casa y cenaré contigo. Il n'a pas parlé de céner, on n'a pas parlé de manger physique encore. Cuando estamos hablando de cenar, tampoco estamos hablando de cena física, del ámbito físico. On a parlé de communion, de remas de Dieu. Estamos hablando de rema de Dios. De communion avec Dieu. comunión que tenemos con Dios. De communion avec Dieu. De comunión Avec remas de Dieu. que tenemos con el rema de Dios, que tenemos con Dios. Là encore, nous avons mis en visitation. Ahí también podemos ver que tú puedes perder esa visitación, la visitación de Dios. Parce que l'aime frapper, si on m'entendait, m'a pas entendu. Porque él dice, cuando yo toco la puerta, es si alguno oye y abre la puerta, yo entraré. Abraham te reconnaît visitation là. Abraham reconoció su visitación. Et il te une attitude pour ça. Y él tenía una actitud. Et il est entré la calle vraiment. Y ellos entraron a su casa. Et il cené ensemble Y avec lui. ellos cenaron con él. Et il commencé par la parole vivante. Ellos empezaron a darle palabra viva. Yo commencé à dire avec problème que Abraham Y tenía. ellos empezaron a lidiar con el problema por lo que Abraham estaba atravesando. Yo dis que wa bon Timon. Y él les dijo a Abraham que tú vas a tener un hijo. Ça veut dire commencer pour visitation pour tes promesses là. La visitación viene junto con la promesa. Mais si Abraham te mis visitation là, Pero si Abraham no se dio cuenta de esa visitación, même promesse avec miracle ça pour te la calle elle t'a perdu. y esa promesa y ese milagro que Abraham recibió, él no iba a recibir esa promesa. Yo pas bien temps ça pour converser avec Abraham. Ellos no tuvieron ese tiempo para conversar con Abraham. Si Abraham te pas reconnaître visitation. Si Abraham no se había dado cuenta de esa visitación. Le a pas avancé sur non? El tiempo ya está. ¿Qué hora es? Temps a avancé sur non? Se está acabando el tiempo, se acaba. Mais ma voix me cargue temps comme c'est moitié dans ça me devrait share là me commence me share ensemble avec nous. Solamente yo comparto con ustedes la mitad de lo que yo tenía que compartir con ustedes. Mais on prend 5 minutes encore pour Pero nous. vamos a tomar 5 minutos más. Nous allons lire dans même Bible encore dans Genèse 19. Vamos a leer ahora en el libro de Génesis 19. Génesis 19. 19. 1 Ok, Génesis 19, 1. hasta Del 1 hasta el 3. Hasta el 3. Génesis 19 del 1 hasta el 3. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza.
Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Amen. Ça encore, nous avons un exemple, l'autre visitation, même ange ça yo encore, te al fait dans Sodome et Gomorrhe. Kounya encore, n'a pas dans chapitre, ça sont l'autre visitation. En ese mismo capítulo podemos destacar que de otra visitación, de otra visitación Que ange ça yo te fait à l'eau. que los ángeles vinieron a visitar a Lot. Mais l'eau te reconnaît visitation tout. Pero Lot se dio cuenta de esa visitación. Et il te gen même attitude là. Lot tenía la misma actitud que Abraham, Il courir à joindre yo. de que salió corriendo a recibirlos Et il prostré, y se postró en tierra il adoré, y les adoró. à l'offrir au même bagay là. Y Lot les ofreció lo mismo que Abraham. Il dit entre la caille moi laver pied non. Lot les dijo, entren en mi casa para que puedan lavar sus pies. Yo dit non. Y ellos no quisieron. Mais l'eau pressionné yo, La Biblia dice que Lot insistió et yo entré. y ellos entraron a la casa de Lot. Ça veut dire visitation là qui arrivé, Eso significa tu visitación puede llegar il pas paraître tant qu'une visitation. y no aparece como si fuera una visitación. Yo ka dit non. Ellos pueden decir no. Sous pas attitude persévérance, Si tú no tienes esta actitud de perseverancia, si tú no eres una persona perseverante, ou ka perdre visitation là. tú puedes perder tu visitación. Là yo te dit l'eau non, Cuando ellos dijeron a Lot que no quisieron entrar a su casa, l'eau pas crité là Lot no se detuvo, sino insistió pour jusqu'à ce qu'ils entrent. hasta que ellos entraron a la casa de Lot. Parce que les Dieu visito, Porque cuando Dios te visita, algo Dieu pour te vous. algo Dios trae por ti. Les Dieu visito, Cuando Dios te visita, on bagay li pour te pour élever. algo Dios trae para elevarte. Les Dieu visito, Cuando Dios te visita, toujours on bagay qui change dans vous. siempre hay una cosa que va a cambiar en tu vida. Ou promotion ap vin dans vous. Vendrá una promoción Ou soit on bagay qui dit ap retirer dans vous. o algo Dios va a quitar, va a sacar de tu vida. Mais toujours pour bien, pour élever. Pero siempre es por tu bien o para levantarte. Visitation Dieu Las visitaciones de Dios est toujours avec but pour élever en tant qu'homme. son siempre con un objetivo de exaltarte, Pour le cas livre, pour le cas promouvoir, para promoverte, para exaltarte, pour le passer à l'autre niveau. para pasarte a otro nivel. Et ça fait l'important pour pas miss Es la visitation. razón por la cual es muy importante que no pierdas tu visitación. N'a pour un dernier verset pour nous camper là. Vamos a finalizar con un último versículo. Dans Luc 7, verset 44 à 47, En Lucas 7, 7, versículo 44 a 47. 44 hasta 47. Lucas, oh Dios mío, un momento. ¿Qué solicita eso? Lucas 7, versículo 44 a 47. 7. Me dice tu responsabilidad. Lucas 7. Lucas 7, desde el versículo 44 hasta el 47. Vamos a leer.
Un momento, por favor. Las veces 44. De la 46. De la 50. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo pueden leer? Ok. Lucas 7, desde el 44 hasta el 47. Dice así. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Ahí es eso mismo que está hablando. Nous avons tombé dans presque même ça n'a pas parlé encore. Podemos ver lo mismo de lo que estábamos hablando anteriormente, lo mismo. Jésus-Christ arrivé dans le cas, Cuando Jesús llega a una casa, il y a des bagages qu'il attend de vous. hay cosas que Jesús está esperando de ti, Même l'el pas dit. aunque Jesús no te diga nada. Même dans les de visito, Cuando Dios te visita, il espérait des choses de vous. Dios espera cosas de ti. Mais là, la reproché Simon de ça, Simon pas fait l'el visiter là. Ahora Dios está reprochando. Ahora Dios está reprochando a Simón de algo que él tenía que hacer, pero él no lo hizo. Les Jésus-Christ entré dans le cas là. Cuando Jesús entró a la casa, Il dit comme ça, ou pas de bon de l'eau pour me laver pied. Jesús le dijo a Simón, pero no me diste agua para lavar mis pies. Ça dit les Jésus visito, Eso significa cuando Jesús te visita, les Saint-Esprit visito, cuando el Espíritu Santo te des visita, bagages qu'il attend de vous. hay cosas que él Esperando que él de ti. espera de ti. Hay cosas que él espera de ti. Jésus-Christ se dio cuenta de cosas que Simón no hizo, que esperaba que lo hiciera. Ujú. Est-ce qu'il n'a pas suivi jusqu'à Konya? ¿Aún me están siguiendo? Amén. Sí. Amén, estamos aquí. Sí. Una misvisitación, ¿no? Eso significa muchas veces que no demos cuenta de la visitación de Dios. Parce que nous gen bagay nous pas fait. Porque hay cosas que teníamos que hacer que no lo hicimos. Il a frappé dans la porte là. Cuando Dios está tocando a la puerta, Faut ouvrir. tú tienes que abrir la puerta. Les visitations viennent. Cuando llegue la visitación, Faut connaître que visitation là qui arrive différent les en visitation l'autre monde. tú tienes que entender que tu visitación puede llegar a una hora diferente de otra persona. Nous chaque a une visitation différente. Cada persona tendrá una visitación diferente. Et chaque monde a des bagages qui dit pour demander de où il est capable de demander l'autre là. Cada persona, Dios le puede pedir algo a una persona y a ti no. Cada persona Dios le pide algo diferente. Il pas jamais demander un bagage qu'on pas gagner. Pero nunca Dios te va a pedir algo que tú no tienes. Il dit qu'on pas de bon de l'eau parce qu'il connaît on gagne de l'eau. Cuando Jesús dijo a Simón, mira, no me diste agua, es porque él sabía que Simón tenía agua.
Ni pas demander de l'eau s'il connaît pas de l'eau. Jesús no te va a pedir agua si él sabe que tú no tienes agua. Visitation pour la il doit dire parler dans cœur lui dire faut pour ton offrande. Tu visitación puede ser que Dios abra en tu corazón y te dice, mira, me tienes que llevar una ofrenda. Mais on dit non, c'est 200 pesos m'habitué bail. Y tú dices, bueno, estoy acostumbrado a dar 200 pesos. Et on continue, on perd visitation. Y tú pierdes tu visitación. Parce que c'est ton frappé, il t'a frappé. Porque era que Jesús te estaba tocando. Il t'a prouvé que Jesús te estaba probando el corazón. je voulais qu'on pas perdre visitation. Mi deseo es que tú no pierdas tu visitación. Parce que gen bagay pour faire les visites. Porque hay cosas que tienes que hacer cuando Dios te visita. N'a campé là à cause de l'air. Vamos a finalizar por la hora. Maintenant, nous on va connaître si des bonnes opportunités à nous continuer de parler des mêmes visitations. Pero si Dios me da otra oportunidad, yo voy a seguir hablando del mismo tema. Des visitations. De visitación. Qui ça pour faire pour reconnaître visitation? ¿Qué cosas que tiene que hacer para reconocer la visitación de Dios? Les visitants. Cuando Dios te visita, faut grand bagay faut sacrifier. Hay cosas que tiene que sacrificar. Les visitations viennent. Cuando llegue la visitación, la toujours une demande. Siempre Dios te va a demandar algo, te va a pedir algo. Siempre Dios te va a pedir algo. Abraham, cuando Dios visitó a Abraham, Abraham tenía que lavar sus pies. Estamos hablando hacer eso es pecado. Estamos hablando del pecado. Tenemos que llevar una vida apartada del pecado. Y yo digo que Abraham dice que Abraham sacrificó un animal. Ok. Dice que Abraham mató a un animal para que ellos pudiesen comer. A veces cuando llegue la visitación, te va a costar algo. Cuando llegue la visitación, hay cosas en tu vida que Dios puede permitir que se muera. Vamos a seguir hablando de la visita de ese mismo tema. Con todos los requisitos, o sea, para que ustedes no pierdan su visitación. Porque visitación, des fois. Porque, ¿cómo? Porque visitación. Porque a veces la visitación puede ser que tú no estabas esperando a eso. Porque no te va a mandar una carta para anunciarte. Cuando Dios pasó por la casa de Abraham, Dios no advirtió a Abraham que lo iba a visitar. Pero Abraham estaba esperando esa visitación. Eso significa que siempre tú tienes que tener una actitud como que tú estás esperando una visitación de parte de Dios. Como dice Habacuc en el libro, como dice Habacuc 2, que sí. Estaré en mi guardia. Sobre mi guarda estaré. Siempre tú tienes que estar sobre tu guarda. Siempre tienes que estar sobre tu guarda. Para que no pierdas tu visitación. Vamos a finalizar por la hora.